En este video vamos a hablar sobre la ejercitación que tienen de tarea para el miércoles 7 de octubre. No se preocupen, no es necesario que la tengan terminada para la próxima clase, sino que empiecen a hacerla y se fijen cuáles son las dificultades o las dudas que tienen, ¿sí? La primera consigna es declinar el adjetivo en el cuadro. ¿Sí? El adjetivo que les doy es magnus, magna, magnum, que significa grande. Tienen que a la raíz magne agregarles las desinencias de la segunda declinación masculino, de la primera femenino y de la segunda neutro. Para hacer este ejercicio tienen los modelos que yo les di de adjetivos. Serían estos que están acá, ¿sí? Fíjense con qué modelo se ajusta este adjetivo que les di, magnus, magna, magnum, y tienen que imitar esa declinación, ¿sí? Esa es la primera consigna. La segunda consigna es copiar las oraciones en la carpeta, dejando espacio para hacer el análisis debajo de la oración y dejando también un renglón para escribir la traducción. Además de copiar, tienen que empezar a hacer el vocabulario de las palabras. Para hacer el vocabulario tienen que prestar atención a cada una de las palabras y fijarse cuáles son las desinencias. Además, estas oraciones tienen una pequeña dificultad, que es la siguiente. Hay sustantivos que son de la primera declinación, que usan las desinencias de la primera declinación, pero pertenecen al género masculino. Esos sustantivos son masculinos, pero su desinencia es la de la primera, o sea, a, am, ae, a. En el plural, ae, as, arum, is. Poeta y nauta son sustantivos de la primera declinación que pertenecen al género masculino. Por lo tanto, presten atención a esto, el adjetivo tiene que estar en género masculino para modificar a estos sustantivos. Si yo quiero decir el poeta grande, voy a decir poeta magnus. Si yo quiero decir en genitivo del poeta grande, voy a decir poetae magni. ¿Por qué? Les voy a mostrar con este cuadro. A ver, acá tenemos las desinencias de la primera declinación. Poeta es un sustantivo de la primera declinación y va a usar estas desinencias. Aunque sea de género masculino, va a usar estas desinencias que son de la primera, donde la mayoría de los sustantivos son femeninos. Pero si yo quiero usar un adjetivo con poeta, ese adjetivo tiene que estar en masculino. Y los adjetivos, para armar el masculino, usan la segunda declinación. ¿Sí? Los adjetivos hacen el masculino con esta forma en el singular y con esta forma en el plural. Por eso tienen diferentes desinencias. Lo importante acá
es que están en el género masculino y coinciden en el caso y en el número según su declinación. ¿Sí? Les cuento esto porque en esta oración vamos a ver esta concordancia. Esto es una concordancia y esto es otra concordancia. La segunda oración dice: Britannia intrepidos nautas habet, sed Graecia magnos poetas habet. Intrépidos nautas es un adjetivo, tienen que buscar, y nautas es marinero. Como nautas es masculino, intrépidos está en masculino, pero no está en masculino con la misma desinencia, porque intrépidos hace su masculino con la segunda declinación. Los adjetivos que estamos aprendiendo hacen el masculino con la segunda declinación. ¿Sí? Entonces, cuando busquen las palabras, tengan en cuenta que es muy importante anotar el género de cada sustantivo y prestar atención a las desinencias. Bien, entonces, para la próxima clase, espero que hagan esta declinación del adjetivo, que es muy sencilla. ¿Sí? Acá van a usar la segunda declinación masculino, acá la primera declinación femenino y acá la segunda declinación neutro. Me gustaría también que practiquen memorizar estas desinencias. Voy a decirles para que escuchen cómo tienen que memorizar. Primero tienen que memorizar los casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo. ¿Sí? Eso tiene que estar en su memoria en ese orden. En otros lugares, en otras instituciones, a veces estudian los casos en otro orden. Nosotros estudiamos en este orden los casos. Y según este orden de casos, las desinencias de la primera declinación son a, am, ae, a. En el plural, ae, as, arum, is. Eso sería primera declinación femenina. Segunda declinación masculina: us, i, o. En el plural, i, os, orum, is. Y para el neutro, las desinencias son i, o. En el plural, a, orum, is. Con esas desinencias tienen que declinar este adjetivo. Además de esta tarea, me gustaría que primero hagan el vocabulario con el enunciado y clasifiquen ese vocabulario. Eso no les puse en la consigna, pero háganlo, y si no, lo hacemos en clase. Si se animan a analizar, perfecto. Fíjense cuáles son los verbos en cada oración, miren las desinencias y señalen cuáles son los verbos. Y si se animan, analicen algunos sustantivos. Pero en clase vamos a hablar bien sobre el análisis. Bien, espero que les sirva este videíto para empezar a hacer esta tarea. Cualquier cosa me pueden consultar.